Nosotros estamos efectivamente desarrollando una investigación, pero cuando comenzamos a trabajar juntos de esa manera informal que mencionaba recién Adriana, todavía no sabíamos que íbamos a hacer una investigación. Eso empezó a decantar un tiempo después. Actualmente nosotros denominamos la investigación que venimos haciendo y que hemos presentado en varias oportunidades, la denominamos teórico-clínica. Y esto es para poder explicitar que tiene un carácter mixto, empírico y teórico a la vez. No es una investigación teórica o empírica, es las dos cosas a la vez. Y esto se hace visible por el uso alternativo y también simultáneo de términos teóricos, empíricos y mixtos en los enunciados que forman parte de la explicación de la investigación y de la presentación de los resultados. El inconsciente del analista y su contenido de teorías inconscientes con efectos en la tarea clínica constituyen el objeto a ser investigado. La hipótesis inicial de la investigación es la existencia de actividad cognitiva del inconsciente no reprimido. Esta elección nos requirió revisar las sucesivas definiciones psicoanalíticas del inconsciente, sus correspondientes modelos de aparato psíquico y las funciones que en cada uno se le atribuyen. El prestigio histórico y la importancia epistemológica de términos como inconsciente y teoría hicieron necesario definir su significado en el contexto de la investigación, donde la combinación teorías inconscientes ocupa el lugar central. Personalmente, mi acceso a esta investigación viene por el lado de un trabajo ya antiguo en este momento, o por lo menos con unos cuantos años, que es el de teorías sexuales infantiles y sexualidad infantil, que después continuó con teorías sexuales infantiles y desarrollo cognitivo. No me voy a detener ahora en la bibliografía y voy a seguir con la presentación del grupo y de lo que estamos haciendo. Los paneles del Working Party de la Federación Europea sobre cuestiones teóricas es de alguna manera la base inicial de lo que después seguimos desarrollando nosotros. Yo participé en varios de esos paneles que tenían sus bases teóricas y métodos de investigación basados en trabajos de Joseph y Anne-Marie Sandler, que están publicados en el International Journal. Ellos estudiaron el destino de las teorías con las cuales los analistas sostienen su tarea y descubrieron la existencia de incongruencias entre el enunciado de las mismas y su aplicación en la situación clínica, y las vincularon al funcionamiento distinto de las instancias del aparato psíquico, tal como fue descrito por Freud en su primera tópica. En esta perspectiva los Sandler propusieron lo que se denominó el modelo de las tres cajas, cada una de las cuales, respectivamente, sería contenedora de teorías conscientes, preconscientes, a las cuales también llamaban implícitas, que son fragmentarias, deformadas, pero son recuperables para la conciencia, y finalmente el último casillero, que sería para las teorías inconscientes, stricto sensu, que en la perspectiva de ellos solo son recuperables mediante el análisis del analista. O sea, son inaccesibles. Con ese enfoque, ese Working Party sobre cuestiones teóricas produjo un método de estudio de las teorías que denominaron mapa de las teorías privadas, implícitas, preconscientes en la práctica clínica, que es lo que mencionaba recién. Y en ese mapa describieron 7 vectores que identifican las teorías.
Uno de esos vectores fue definido como vector de las relaciones objetales. Ese vector no considera los aportes del inconsciente no reprimido. De hecho, hay una, digamos, incompatibilidad con el concepto, con la manera de entender el concepto de relaciones objetales, porque estaba tomado de una manera muy restrictiva, no como una teoría explicativa global de las relaciones entre sujetos y objetos. Por ese motivo, a mí se me ocurrió replantear esa situación tanto desde el punto de vista teórico como metodológico, y ese replanteo es de alguna forma el origen del grupo. Es cuando yo invité a la gente que está acá conmigo, a Alberto, a empezar un camino diferente de investigación. La condición terapéutica del psicoanálisis desaconseja apoyarse en teorías cuya validación empírica es cuestionable. Algo similar puede decirse de una praxis carente de sustento teórico. Basados en este razonamiento, quisimos, nosotros, evitar la introducción de hipótesis ligadas a teorías clásicas cuya aceptación desde el comienzo inicial puede reducir el diseño de la investigación a sus propios límites, a los límites de la teoría tomada inicialmente. Y, por el contrario, partimos de los datos empíricos que nosotros recogíamos en los materiales clínicos para, a partir de ahí, formular hipótesis de trabajo basados en esos datos clínicos. Este modus operandi permitió postular como hipótesis principal, gracias a ese enfoque, ¿no? Pudimos postular como hipótesis principal la existencia de algún tipo de teorías, esto lo pongo con comillas, en el inconsciente no reprimido productivo del analista, sobre cuya tarea inciden imperceptiblemente, siendo imposibles de identificar por el analista o por el supervisor. Solo con un método especial sería eventualmente posible lograrlo. Los analistas podemos impactar en la cura básicamente de dos maneras. Uno, a expensas de la contratransferencia, ligada a comunicaciones conscientes o inconscientes del paciente, reconocibles en la sesión misma o a posteriori. Segundo, a expensas de las hipótesis productos del inconsciente no reprimido, ignoradas por la conciencia e irrecuperables en la supervisión, a las que denominamos teorías inconscientes del analista. Tales teorías suelen descolocar al analista, impedido de reconocerlas, se encuentran, no obstante, con sus manifestaciones, cuyo origen y significado se le escapan. La frecuencia de esas situaciones las incluye en el capítulo de los obstáculos de la cura como un cuarto golpe al narcisismo limitado a los psicoanalistas en el ejercicio de su profesión. Estudiar por separado los términos teoría e inconsciente, porque pertenecen a vocabularios de disciplinas diferentes y denotan conceptos supuestamente inconmensurables, parece razonable, pero esa perspectiva omite que en la tarea psicoanalítica dichos términos se superponen por su pertenencia simultánea a la teoría y a la práctica. Es lo que decíamos al comienzo respecto de lo teórico y de lo empírico. Se oponen también a tal punto de vista investigaciones intra y extra psicoanalíticas que reconocen al inconsciente como partícipe de una permanente actividad cognitiva, que es parte normal del funcionamiento mental y productora de teorías que obviamente no son científicas, pero que operan como tales, funcionan como si lo fueran, con consecuencias perceptibles. Ejemplos clásicos de actividad teorizadora inconsciente puede ser la del sueño que llegó a descubrir el anillo bencénico,
también puede ser la existencia de una actividad cognitiva inconsciente que se expresa con distintos grados de desarrollo, como lo describió Ion. Hay una opinión de Chomsky que es interesante, es bastante reciente, es del 2016. Chomsky dice que las estructuras innatas, en la perspectiva lingüística está hablando de esto, las estructuras innatas proveen una rica variedad de preguntas formulables y excluyen otras a las que otras mentes podrían considerar que son las que se deben formular. He citado, dice Chomsky, opiniones similares de Hume, quien sostuvo que al igual que para las bestias, la mayor parte del conocimiento humano depende de una especie de instintos naturales que derivan de la mano original de la naturaleza. Esto es una cita textual. En nuestros términos, dice Chomsky, finalmente, sería el legado genético, el origen de esta actividad. Freud utilizó el término inconsciente como concepto básico para la explicación teórica de sus hallazgos en el tratamiento de las pacientes histéricas y lo mantuvo, el concepto, en sus modelos consecutivos con nuevas calificaciones, descriptivo, dinámico, sistemático. Pero la aplicación del concepto al material del paciente para validar inferencias del psicoanalista y justificar sus interpretaciones es manifiesta y habitual, mientras se omite la presencia y la contribución del inconsciente del analista a su propia tarea. Esta conducta parece un eco lejano de la separación entre los contextos de descubrimiento, validación y aplicación de las teorías sostenidas por la epistemología clásica. Actualmente se acepta la coexistencia de los tres conceptos, contextos. En el psicoanálisis y particularmente en nuestra investigación esto es evidente. Los tres coexisten en el momento de armar la teoría interpretativa en el curso de la sesión. Es evidente, aunque muchos analistas no lo reconocen. Otra explicación posible podría referirse a una aspiración del analista a la máxima imparcialidad en el abordaje de su paciente. Pero la imparcialidad como ingrediente de su instrumental no puede sostenerse en la ignorancia de los obstáculos que se le oponen, sino por el contrario en su identificación y tratamiento. No podemos aspirar a la imparcialidad ignorando los límites con que el funcionamiento normal, cotidiano de la mente humana tropieza en forma permanente. La comprensible pretensión de formular interpretaciones exentas de cualquier aporte del inconsciente del analista ya fue descartada hace tiempo por Ancier, que sostuvo que la interpretación psicoanalítica es proceso secundario infiltrado por el proceso primario. Cuando nosotros empezamos a trabajar, no teníamos un método definido para hacerlo con los materiales clínicos y era bastante fluctuante la manera de trabajar, hasta que en algún momento llegamos a la situación de pedir ayuda a metodólogos. Esa etapa fue uno de los momentos más importantes para el grupo, que fue armar un método que sea respetable para otros investigadores, porque no es cuestión de decir presento una investigación y resulta que en ese momento y con esa perspectiva, una cosa que nosotros hicimos, no la mencionamos hasta ahora, pero ustedes ven que está presente, es que las herramientas que componen el método están tomadas de la técnica psicoanalítica. Este es el rasgo que yo quería subrayar. No somos el único grupo de investigación en psicoanálisis que utiliza herramientas de la técnica psicoanalítica, pero vale la pena decir lo que digo, porque hay grupos de trabajo que presentan informes sobre su investigación con gráficos, esas presentaciones donde se ven números y coeficientes y demás, es algo a lo que nosotros renunciamos desde el primer momento. Nosotros
usamos, ustedes vieron, transferencia, contratransferencia, el hecho seleccionado, la bilógica, el gran desarrollo de Mate Blanco sobre la bilógica, la lógica simétrica y asimétrica, la utilidad que esto tiene para detectar cuál es la teoría inconsciente del analista, y finalmente la complementariedad estilística. Son todas herramientas tomadas de la práctica psicoanalítica. En su tratado de técnica psicoanalítica, Echegoyen sostiene que los trabajos de Lieberman, ahora van comillas, apuntan a que la forma de la interpretación puede alcanzar directamente ciertas estructuras que quedaron cristalizadas en el diálogo analítico, a donde debemos ir a rescatarlas. La forma en que uno interpreta, por tanto, tiene que ser reconocida como un instrumento de nuestra labor. La hipótesis básica de nuestra investigación sostiene que en el diálogo analítico, tanto los enunciados del paciente como los del analista expresan por igual sus pensamientos conscientes y sus fantasías inconscientes. La construcción de un método de trabajo aplicable a la búsqueda del inconsciente del analista en sus interpretaciones necesariamente debe tomar en cuenta que las mismas surgen y forman parte de un diálogo. Es precisamente lo que Lieberman estudiaba utilizando herramientas provistas por la lingüística. La percepción de una compatibilidad entre ambas investigaciones nos llevó a incluir como herramienta útil la complementariedad estilística en el método de la nuestra. Aprovecho para decirles que se puede investigar un material clínico utilizando uno de los elementos del método, pero después conviene, y es lo que hacemos, usar todos o ver qué es lo que produce la totalidad de ellos para ver si uno sostiene la inferencia del otro o la refuta.